Buenos días a todos, nos da muchísimo gusto tener tanto público hoy. Tenemos a una persona muy taquillera, me da muchísimo gusto. Pues tenemos en esta cuarta sesión de Hablando de Matemáticas a la profesora Natalia Jonar de la Facultad de Ciencias. Ella hizo toda su carrera, desde la licenciatura hasta el doctorado, aquí en la UNAM, ¿no? Particularmente en topología, pero no solo ha trabajado con cosas de topología. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Hizo también postdoctorado en la Universidad de Murcia y en Juriquilla, en el Instituto de Matemáticas y la facultad, ¿no? Que tienen sede en el campus Juriquilla, también con personas en el área combinatoria, ¿no? Y bueno, pues la tenemos aquí con la plática El fino arte de cruzar puentes y unir puntos. Bienvenida, Natalia. Gracias, Mucuy. ¿Sí me escuchan todos? ¿Sí? Muy bien. Pues desde el semestre pasado, cuando todavía estaba Héctor Méndez a cargo de aquí, bueno, me invitó, le dije, no, el siguiente semestre. Hay algo que les quiero platicar, pero todavía necesito digerirlo un poco. Y bueno, ya todavía no lo termino de digerir, pero llegó el momento y ya hay que platicarlo. Muy bien. Entonces, el título que puse, El fino arte de cruzar puentes y unir puntos, espero que quede claro al final de la plática. Y vamos a empezar con una definición que veo de aquí, probablemente muchos ya conocen, que es una gráfica. ¿Sí? Una gráfica o grafo, como dice ahí en la madre patria, es un par de dos conjuntos. El primer conjunto es un conjunto de vértices y el segundo conjunto se llama el conjunto de aristas. Y las aristas no son otra cosa más que pares no ordenados de vértices, ¿sí? Subconjuntos de cardinalidad 2. Entonces, un ejemplo es el siguiente. Los vértices van a ser el A, B, C, D y las aristas estos subconjuntos. Entonces, cuando uno lleva así un curso de gráficas, dice, no, pues lo bonito de las gráficas es que se representan de una manera muy visual. ¿Cómo? Ponemos los vértices y por cada subconjunto ponemos un segmento que los una. ¿Sí? Esa es una gráfica. Y si es la primera vez que lo ven, no creo, porque cada vez que abren su cuenta de Facebook aparece una gráfica. ¿Sí? Estas son las personas y hay una arista si son amigos. ¿Sí? Si se han subido a un avión y han hojeado la revista que les ponen ahí al frente, al final siempre hay una gráfica de este estilo en el que ponen ciudades con aeropuertos y ponen una flechita si hay un vuelo de esa aerolínea que conecta las dos ciudades. Este es otro ejemplo de gráficas. Y cuando se suben al metro y no saben a dónde van y ven el mapa, están viendo otra gráfica en la que los vértices son las estaciones de metro y podemos pensar que hay una arista entre ellas dos si hay un metro que va de ahí a allá. Todas las líneas de metro son como una estructura especial de la gráfica, que es una trayectoria. Entonces, las gráficas es un concepto matemático que espero la definimos así rapidísimo y seguramente a todos les quedó claro. ¿Espero? ¿Sí? Muy bien. El origen de esta rama de las matemáticas es muy chistoso y se los voy a contar. Ya lo he contado por ahí en otras pláticas y no me canso de contarlo porque me encanta esta historia. Viene muy atrás. Viene desde Leibniz, quien estamos aquí en 1679 y en ese entonces las matemáticas, ¿qué eran? O sea, ¿cuáles eran las matemáticas que se estudiaban? O sea, pues desde los griegos estaba la geometría, un poquito de álgebra, aritmética. Y luego llega Leibniz y Newton y pues descubren el cálculo, ¿sí? Y esas eran las matemáticas que se trabajaban. Cualquier cosa fuera de eso, pues no le podían llamar matemática porque no correspondía a lo que ellos estudiaban. Pero él siente que hay otra cosa ahí que no se está estudiando y que hace falta estudiarla. Entonces escribió, a esa otra cosa le llamó análisis situs o geometría situs o cálculo situs y él escribe lo siguiente, dice, no estoy contento con el álgebra en tanto que no produce ni las demostraciones más cortas ni las construcciones geométricas más bellas. Consecuentemente, a la luz de esto, considero que necesitamos todavía otro tipo de análisis geométrico lineal que se ocupe directamente con la posición, así como el álgebra se ocupa de la magnitud. ¿Entendieron?
Nadie entendió. Nadie entendió. De hecho, los historiadores creen que se refería al álgebra lineal, pero la interpretación de los matemáticos no fue así. Entonces, esto quedó por ahí y años después, es 1679, a inicios de 1730 por ahí, aparece un problema muy famoso, que es el problema de los puentes de Königsberg. El origen de este problema no se sabe muy bien, pero el problema es el siguiente. Entonces, Königsberg era una ciudad en la que pasaba un río y dividía la ciudad en 4 zonas. Aquí hay una zona, aquí hay otra zona y esta isla en medio. Y esas 4 zonas estaban conectadas por 7 puentes. ¿Sí? Y entonces el problema era si ustedes podían darse un paseíto por la ciudad pasando por todos los puentes una única vez y regresando al mismo punto del que salieron, ¿sí? Sin repetir puentes. Entonces, pues ¿cómo resolvemos ese problema? Pues podemos poner por cada área de la ciudad, podemos poner un vértice, ¿sí? Y si hay un puente, ponemos una arista. Ojo que esta no es la definición de gráfica que yo les dije, porque en la definición no se valían estas aristas dobles, ¿no? Estas se llaman multiaristas, las vamos a ver después. Muy bien. Entonces, tenemos este objeto, que es como una gráfica, pero con aristas múltiples. Y si quisiéramos resolver el problema, ¿cómo le haríamos? A ver, no importa de cuál salgamos, imagínense que salimos de alguno de estos 3, pero eventualmente tenemos que pasar. Entonces, si entramos, tenemos que salir, pero nos falta cruzar este otro puente, ¿no? Por acá regresamos y ya no podemos salir porque ya usamos los 3 puentes que conectaban esta región de la ciudad, ¿sí? Entonces, pues, no se puede, ¿no? Y lo hicimos así rapidísimo. No sé qué hacía la gente en aquel entonces que no lo podía resolver. Y no lo podía resolver y se sabía que el único que lo había resuelto era Euler. Entonces, bueno, este es Euler y aquí está su artículo con la demostración de que no se puede. No se sabe exactamente cómo le llegó a Euler el problema, pero sí era como conocido que él tenía la solución. Entonces, Euler recibió una carta el 9 de marzo de 1736 de otro matemático que le preguntaba la solución. Y la carta dice así, dice, nos haría a mí y a nuestro amigo Kuhn, otro matemático, un servicio harto valioso, poniéndose grandemente en su deuda, erudito señor, si usted nos enviase la solución que usted conoce bien al problema de los 7 puentes de Königsberg, junto con una demostración. Y aquí abajo dice algo importante. Dice, resultaría un ejemplo excepcional del cálculo de la posición merecedor de su gran genio. He incluido un boceto de los mencionados puentes. Entonces, Euler le contesta, le manda la respuesta y le dice, de esta manera puedo observar, noble señor, cómo este tipo de solución tiene poca relación con las matemáticas. ¿Sí? O sea, eso no son matemáticas. Y no entiendo por qué usted espera que un matemático las produzca en vez de cualquier otra persona, dado que la solución se basa únicamente en el razonamiento y su descubrimiento no depende de principio matemático alguno. Por estas razones, no sé por qué incluso problemas que mantienen tan poca relación con las matemáticas son resueltas más rápidamente por matemáticos que por otras personas. O sea, así dice. O sea, no tiene nada que ver, pero nosotros lo resolvemos más rápido. Y dice, por otro lado, usted ha asignado este problema a la geometría de la posición, pero soy ignorante a qué involucra esta nueva disciplina. ¿Sí? O sea, era algo por ahí, pero no sabía ni qué era. Y respecto a qué tipos de problemas Leibniz y Wolff esperaban ver expresados de este modo. Entonces le manda la solución, le dice que no es un problema matemático y que encima quién sabe quién es la geometría de la posición. Entre esta carta y la primera, Euler manda una tercera carta. Se la manda a otro matemático, a Giovanni Marinoni. Que bueno, me pusieron este problema y redacta el problema. Y dice, fui informado que hasta ahora nadie ha demostrado la posibilidad de lograr esto o demostrar que es imposible. Este problema es verdaderamente banal, pero me pareció digna de atención que en tanto ni la geometría ni el álgebra o incluso el arte de contar eran suficientes para resolverlo. En vista de esto, se me ocurrió a mí, Euler, considerar si pertenecía a la geometría de la posición, que Leibniz había alguna vez añorado tanto. Y así, después de alguna deliberación, obtuve una regla simple,
etcétera, etcétera, y lo manda. Este es anterior a la otra. Sí, 15 días antes. O sea, pasó un mes y a los 15 días manda esta. Y bueno, después de todo este carterío, publica oficialmente su solución y hace aquí una referencia otra vez a la geometría de la posición. Dice, adicionalmente a esa rama de la geometría que se ocupa de las distancias y que siempre ha recibido la mayor atención, hay otra rama hasta ahora casi desconocida que Leibniz mencionó por primera vez, denominando la geometría de la posición. Esta rama se ocupa únicamente con la determinación de la posición y sus propiedades. No involucra distancias o cálculos realizados con ellas. Aún no se ha determinado satisfactoriamente qué tipos de problemas son relevantes para esta geometría de la posición o qué métodos deberían utilizarse para resolverlos. Por lo tanto, cuando recientemente fue mencionado un problema que parecía geométrico, pero que estaba construido de tal forma que no requería la medición de distancias, la realización de cálculos no era de ninguna ayuda, no tuve duda en cuanto a que se ocupaba la geometría de la posición, especialmente debido a que su solución involucraba únicamente a la posición y ningún cálculo le era de utilidad. Y entonces, este es así como el primer ejemplo de geometría de la posición, y a partir de ahí, pues nace la teoría de gráficas, o sea, no hay duda porque la solución la hicimos con esta especie de gráfica, pero también nace otra área, que es la topología. En realidad, esto del análisis situs, geometría situs, se siguió así como llamando por ahí de 1870, otro matemático alemán, dijo, no hay que llamarle geometría situs ni análisis situs, hay que llamarle topología, él propone el término topología. Años después, Poincaré publica su artículo Análisis situs, que son las bases de la topología algebraica, y no es hasta el año 1914 que Hausdorff publica un libro famosísimo, Principios de la teoría de conjuntos, en los que se establece por primera vez lo que es un espacio topológico. Y con esto, digamos, define de manera formal todos estos problemas que estaban ahí en torno a qué es la posición, cómo están los puntos, etcétera. Entonces vamos a los que no han llevado topología, quizás les suene algo brutal esto, pero así empieza una clase de topología, ¿no? ¿Qué es un espacio topológico? Un espacio topológico no es otra cosa más que un conjunto y una familia de subconjuntos de X. ¿Sí? El conjunto es X, la familia de subconjuntos de X. Pero la familia debe cumplir tres propiedades. La primera es que el vacío y el total son de esa familia. La segunda es que si tienen dos elementos de la familia, la intersección es un elemento de la familia. Y la tercera propiedad es que si ustedes tienen un subconjunto de la familia y unen todos los elementos de ese subconjunto, les da otro elemento de la familia. Si ya llevaron cálculo 3 o análisis, saben que los conjuntos abiertos cumplen estas tres propiedades. ¿Sí? Entonces, pues los elementos de T les llamamos conjuntos abiertos. ¿Sí? Y la familia T se llama topología, el par se llama espacio topológico. Entonces, Hausdorff fue muy inteligente porque dijo, a ver, nosotros estudiamos en los espacios métricos o así en variedades en Rn, propiedades como continuidad, conexidad, compacidad, y lo único que necesitamos para determinar esas propiedades son los conjuntos abiertos. ¿Sí? Entonces, empecemos primero por decir quiénes son los abiertos y ya después nos preguntamos todas esas propiedades. ¿Sí? Entonces, ejemplos de espacios topológicos. Uno muy famoso es la topología discreta, que no es otra cosa más que la familia de todos los subconjuntos. ¿Sí? Un espacio topológico. Otro es la topología antidiscreta. La antidiscreta, ¿cómo es? Pues es el total y el vacío. ¿Sí? Esa familia cumple las tres propiedades. Pero en realidad podemos ser un poquito más, listos y dar ejemplos un poco más interesantes. Entonces piensen en estas. El espacio son los puntos A, B, C. ¿Sí? Es un conjunto de 3 puntos. Entonces tenemos la discreta, la antidiscreta y aquí les propongo otras dos topologías. Una es la que tiene como abiertos el vacío, el conjunto A, el conjunto AB y el conjunto ABC. Pueden checar en su casa que eso es una topología.
Aquí hay otra muy parecida, pero cambió algo. Esta tiene al vacío, al A, al B, al AB y el ABC. ¿Sí? Esos son conjuntos abiertos. ¿Y qué gracia tiene esto? Pues miren, cualquier abierto que contenga el conjunto B siempre va a tener A. O sea, de alguna manera A está pegadito a B. ¿Sí? A donde vaya B, el A como que siempre se le pega. Pero A sí está separado de B, porque si hay un abierto que contiene A y no contiene a B. Esa situación ya no pasa aquí. Aquí A y B están separados, pero a donde vaya C, se le pegan A y B. ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, las topologías también nos están enseñando otra forma de pegar puntos. ¿Sí? Un poco más abstracta que la forma en la que le hacían las gráficas, que en un minuto se las definí, todos la entendieron. Esta quizás cuesta un poquito más de trabajo, pero a final de cuentas se está pegando puntos. ¿Sí? Otro ejemplo son los espacios métricos que ya mencioné, pero quiero recalcar la manera en la que se definen las topologías en los espacios métricos. Esas topologías se definen una vez que consideramos las bolas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una bola? Una bola en un espacio métrico, la denoto así, la bola con centro en X y radio R, son todos los puntos cuya distancia de X a Y es menor que R. Y las bolas, la familia de todas las bolas de un espacio métrico cumplen dos propiedades. Una es que cubren al espacio. La unión de todas las bolas les da el espacio total. Y la segunda propiedad es que si me dan dos bolas y un punto en la intersección, hay una tercera bola que se queda ahí metida. ¿Sí? Entonces, estas dos propiedades ayudan mucho a definir topologías. ¿De qué manera? Piensen ahora en un conjunto y en una familia de subconjuntos que cumple esas dos propiedades. La unión de todos es el total, y si me dan dos elementos de esa familia, que pueden ser muy raros, o sea, dos elementos, digamos, los cuadrados, y si hay un punto en la intersección, pues hay un tercer cuadrado que se queda ahí metido. ¿Sí? Entonces, si una familia cumple estas dos propiedades, se le llama base y generan una topología. ¿De qué manera? Pues un conjunto va a ser abierto si cualquier punto dentro de ese conjunto tiene un elemento de la familia que se queda metido aquí adentro. Así ustedes definieron los abiertos en RN, en cálculo 3 o en análisis. Así se define. Y lo podemos hacer en general. Entonces, las bases nos ayudan a definir las topologías con menos conjuntos. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Bueno, ya están los espacios métricos. Y este ejemplo es muy, muy interesante. Este se llama la recta digital o la recta de Kalimsky. Nuestro conjunto base son todos los números enteros. ¿Sí? Entonces, en los enteros hay una topología que todos conocen, que es la que induce la métrica, ¿no? ¿Sí? O sea, la distancia entre el 6 y el menos 6 y el menos 4 es 2. ¿Sí? Si tienen métricas, tienen bolas, y si tienen bolas, pues ya tienen una topología. Pero esa métrica es disconexa. ¿Sí? Esa topología es disconexa. Los puntitos están ahí desperdigados. Entonces, lo que hace esta topología es hacer un espacio conexo. ¿Cómo? Pues las vecindades básicas de los números impares son ellos solitos. ¿Sí? Estos son abiertos. Y las vecindades básicas de los números pares son el par y los dos impares, el que está antes y el que está después. ¿Sí? La topología que genera esta base es una topología conexa. Y la recta digital, pues se ve más como una recta que los puros números enteros ahí aislados. Ya que tienen en la recta digital, pues pueden hacer el plano digital. ¿Cómo? Se toman los enteros, cruz los enteros, y los básicos va a ser un básico, cruz un básico. Entonces, aquí los básicos ya aparecen de muchas maneras. Si tiene dos coordenadas impares, es el singulete. Si es un par, cruz un par, es un segmento vertical. Luego tenemos segmentos horizontales y tenemos estos cuadraditos cuando el centro es par-par. ¿Sí? Esto vuelve a ser conexo y tiene sus aplicaciones. En realidad, si se llama digital, porque viene de las imágenes digitales. ¿De qué manera? Consideren el siguiente problema. Supónganse que ese es un pedacito de su pantalla y ustedes agarraron el lápiz y dibujaron una curva ahí. ¿Sí?
Y luego hay normalmente en los programas hay una varita mágica que seleccionan una región y les dices, esa píntamela de azul, ¿sí? Entonces, si ustedes seleccionan, por ejemplo, este píxel, la varita mágica tiene que saber cuál es la región conexa que contiene este píxel, ¿sí? O sea, esta línea negra que yo dibujé aquí, en principio es como una curva cerrada y está separando al plano digital en dos regiones, en principio, ¿sí? Y a nosotros nos gustaría que, en efecto, esta fuera una región y esta fuera otra región. Pero para hablar de conexidad, nosotros necesitamos topología. ¿Qué topología le damos? A ver, si esto es un conjunto ahí finito y le damos la topología discreta, que es la que uno normalmente les da a los conjuntos finitos porque quiere un simétrico, la regamos. Porque si hacemos eso, el espacio es disconexo. Y entonces esa curva que se ve como una curva cerrada, no es una curva cerrada, es un espacio disconexo. Entonces, ¿qué se le hace? Pues se le da la topología digital a este conjunto y así ya podemos hablar de conexidad. Ahora, eso no resuelve todo, porque hay veces, dependiendo cómo están las coordenadas, hay veces que en los ángulos de 45 sale conexo y hay veces que no. Entonces, pues es todo un área muy estudiada. Hay muchas topologías digitales, esta es una, pero a cada rato salen topologías digitales. Entonces, el año pasado estaba yo en un congreso y luego en el otro y vi la misma plática. Un checo estaba hablando de una nueva topología digital. Y yo me quedé pensando, bueno, a ver, ¿no se le podrá dar una topología a las gráficas? ¿Sí? O sea, pues a final de cuentas es un conjunto así finito y queremos conectar puntos y se debería poder, ¿no? Entonces, pues hay una manera que ya todo el mundo, bueno, hay una manera muy obvia, que es muy conocida. Pues ¿cómo? A ver, si yo tengo este cuadrado, ¿cuál es el espacio topológico? A ver, yo lo dibujo en el plano ya tiene su topología y le doy la topología heredada, ¿sí? Este es un espacio topológico. Pero para mí hay una trampa ahí. ¿Qué trampa? Pues que, en principio, este de aquí era un objeto finito de 4 puntos y le acabamos dando un objeto infinito, ¿sí? Aquí, en esta arista hay una infinidad de puntos. Aún así, la construcción es muy buena, se llama la realización geométrica y déjenme platicárselas porque es muy buena, muy conocida. Entonces, ¿cómo se hace eso de manera formal? Ustedes, hacerlo para gráficas finitas, se puede hacer en el caso infinito. Supónganse que tienen una cantidad finita de vértices, n vértices. Fijamos en Rn. Entonces, vamos a hacer la realización geométrica de esta gráfica porque no sé dibujar más allá de R3. Entonces, nos fijamos en el espacio R3. Este es el vértice B1, B2, B3. Y nos fijamos en los vectores canónicos E1, E2 y E3. Entonces, a cada vértice lo mandamos a su vector canónico correspondiente y luego si aparece la arista B1, B2, yo dibujo el segmento E1, E2. Y si aparece la arista B2, B3, pues yo dibujo este segmento. ¿Sí? Esta se llama la realización geométrica. El espacio topológico formado por estos dos segmentos corresponde al de esta gráfica. Y bueno, está muy bonito, pero yo le vi, no peros, sirve mucho, pero yo lo que quería era que capturara la esencia combinatoria de la gráfica. Y pues a ver, ¿qué pasa con esta construcción? Lo primero que les dije, si ustedes parten de un conjunto de cardinalidad finita, obtienen un espacio de cardinalidad infinita. ¿Sí? Ese fue mi primer pero. El segundo es que la construcción, así como se las definí, no funciona ni para multigráficas, ahorita les voy a definir qué es una multigráfica, ni para gráficas que tienen lazos. Eso no significa que no se pueda dar, sí se hace, pero digamos la construcción así canónica no funciona tan bien. Y la tercera, que es la que más me molestaba a mí, es que gráficas que no son isomorfas van a dar a espacios topológicos que sí son homeomorfos, ¿sí? O sea, que desde el punto de vista de la topología son el mismo espacio. Por ejemplo, esta de aquí, tenemos este segmento, esta gráfica de 2 vértices y una arista. El espacio topológico que le corresponde, pues es un segmento, ¿no? Es este de aquí. Y la otra
en realidad es este de aquí que le corresponde a este de aquí. Pero desde el punto de vista topológico, desdoblamos esto de aquí y me da otro intervalo. Y para la topología, esos dos objetos son exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces yo quería algo que sí respetara la parte combinatoria de la gráfica. Entonces, esto siempre se los digo a los alumnos, y lo repito porque aquí hay varios. Entonces, cuando tienen un problema, lo primero que tienen que hacer es plantear el problema. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué quiero yo? Tengo una gráfica. Entonces, mi pregunta es, ¿existe alguna topología en la familia de los vértices de manera que G sea conexa si solo si el espacio topológico sea conexo? Si tengo dos gráficas isomorfas, los espacios son homeomorfos. Y que si tengo una subgráfica, la topología que le corresponde a H es la misma que hereda de G. Entonces dije, a ver, vamos a intentarlo. Entonces empecé con una gráfica muy sencilla que es este triángulo. Entonces, de entrada, como es algo conexo, yo no le puedo dar la topología discreta. ¿Sí? Y a ver si los convenzo. Pues a ver, este vértice está conectado con este de aquí. Entonces, cualquier abierto que contenga este punto, como que se tiene que comer este de aquí. Y también este de acá. Entonces, pues como que el abierto básico para este punto debería ser el total, pero como la gráfica es simétrica, pues para todos es lo mismo, ¿no? Entonces dije, pues es la topología antidiscreta. Luego me voy a esta de aquí. Entonces tengo ahora 4 vértices. Aquí, estos dos están separados, entonces la topología me debería permitir separarlos. Pero ¿qué sé yo? Que este es un abierto y que este es otro abierto. Y la intersección de abiertos es abierta. Entonces tengo yo aquí uno que no era abierto acá. Y yo quería que se preservara en las subgráficas, entonces no se puede, ¿no? Y después dije, no, pues es que claro, el espacio no tienen que ser los vértices, tienen que ser los vértices y las aristas. Entonces, con esto dije, bueno, y ya si lo voy a hacer para gráficas, hay que hacerlo para multigráficas, que tengan lazos, aristas múltiples. Entonces, antes de pasarles a dar mi definición, déjenme contarles qué es una multigráfica, porque nos va a ayudar mucho en la notación. Entonces, ¿se acuerdan que en el problema de Königsberg aparecía esta estructura en la que entre dos vértices había más de una arista? ¿Sí? Y luego también podemos pensar en otras estructuras en las que aparece como un puente de un lugar a sí mismo. ¿Sí? Estos se llaman lazos. Entonces, ¿cómo definimos eso? Una multigráfica va a ser una terna, la que tenemos un conjunto de vértices, un conjunto de aristas y una función que va de las aristas a los subconjuntos de los vértices. ¿Sí? Este es el potencia de los vértices. ¿Y qué hace esta función? Pues a cada arista le asigna un subconjunto de cardinalidad 1 o 2. Bueno, aquí menos el vacío, ¿no? No se vale el vacío. Le asigna un concurso de cardinalidad 1 o 2. ¿Y qué es ese conjunto? Pues es un subconjunto de vértices. Se van a llamar los extremos de la arista. Cuando a una arista la función le asigna un conjunto de cardinalidad 1, es un lazo. Y si la función es inyectiva y no tiene lazos, en realidad es una gráfica en el sentido normal. Entonces vamos a descifrar toda esta definición. Entonces pensemos que mi conjunto de vértices son el 1, 2, 3 y mis aristas el A, B, C, D y esta es mi función. Entonces, ¿cómo la dibujamos? Ponemos los vértices. Si la función manda al A al 1, 2, ponemos una arista, el B al 1, 2, el C al 2, 3 y el D al 3. ¿Sí? Harán una multigráfica. Ok, entonces ya tenemos claro que es una multigráfica, espero que tengan claro que es un espacio topológico y ahora lo que vamos a hacer es darle una topología que sí preserve la estructura combinatoria. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, yo tenía en la cabeza las topologías digitales, ¿no? Entonces dije, pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces le llamé la topología digital en una gráfica. ¿Y cómo son los abiertos básicos? Pues los abiertos van a ser los vértices, como si fueran los números impares, y los otros abiertos básicos son una arista y sus dos extremos. ¿Sí? Entonces a esta le llamo topología digital, y es una topología que yo defino en el conjunto de los vértices unión la arista. Entonces, por ejemplo, tenemos esta gráfica de aquí.
La voy a hacer acá. Entonces tenemos los vértices y las aristas las voy a dibujar aquí chiquitas para que no conectan. Aquí hay dos y aquí hay una. Muy bien, entonces los abiertos básicos de los vértices son ellos mismos y los abiertos básicos de las aristas son precisamente la arista y sus dos extremos. Entonces aquí hay otro básico, aquí hay otro básico y este de aquí es un lazo. ¿Sí? Entonces esta es la topología digital y cumple las tres propiedades. Pero luego dije, no, a ver, hay otra forma de hacerlo que no se me había ocurrido. Nosotros, esa es la base, perdón, esta es la base y con esto generamos la topología. Sí, gracias, perdón. Entonces, la otra forma, dije, bueno, a ver, tenemos este espacio, la realización geométrica, y el problema es que aquí había una infinidad de puntos. Pues yo voy a identificar todos los puntos en uno solo. ¿Sí? O sea, todos los puntos del segmento abierto que une a este vector con este de aquí, los identifico en un solo punto. Y luego le doy, para los que saben topología, la topología cociente. ¿Sí? Y esa me genera otra, que yo le llamé la topología de los pulpos, ahorita van a ver por qué, en la que la base son las aristas y los vértices, unión todas las aristas que inciden en él. Entonces, por ejemplo, si tenemos en la gráfica, no sé, algo así. ¿Cómo es un básico de este punto? Pues es el vértice, unión, todas las aristas, pero sin los extremos. Por eso los pulpos. ¿Sí? Y es la topología que resulta de hacer el cociente. Entonces, por ejemplo, en la misma gráfica que teníamos aquí, nosotros tenemos las aristas, los vértices, pero ahora se ve distinto. Ahora las aristas son abiertas. Al vértice hay que pegarle las aristas que inciden en él. Aquí tenemos, perdón, este no le agregué estas. Aquí está el pulpo. Y acá tenemos, así queda más o menos, ¿no? Entonces hay un pulpo de patas, uno de tres. Muy bien, entonces estas fueron las dos primeras que se me ocurrieron. Dije, no, esto está muy bonito, seguro ya lo hizo alguien. Me puse a ver y en efecto. Un Vela, en 2005, él trabaja con gráficas. Él no quiso entrarle a las multigráficas, ahorita les voy a decir por qué. Y no le llama topología digital, de hecho creo que no sabía topologías digitales, porque en ningún momento hace mención a eso, ni al final les digo, no hace mención a qué. Entonces él prueba que en efecto esta topología cumple las tres propiedades que yo quería que se cumplieran. Y bueno, lo que me fijé es que en realidad esto seguía siendo válido para multigráficas. Y lo mismo es cierto si cambiamos la topología digital por la topología de los pulpos. Y otra vez el resultado es cierto si consideramos multigráficas. Y luego prueba, de hecho él la que más le gusta es la de los pulpos y es la que trabaja. ¿Sí? Dice, las dos son casi la misma, pero voy a trabajar con esta. No son casi la misma y vamos a ver más adelante por qué. Luego prueba, y por eso es que trabaja con gráficas, que son las únicas dos topologías que ustedes pueden definir ahí que cumplen esas propiedades. Y eso es cierto si nos restringimos a las gráficas. En el momento en el que metemos multiaristas, se sigue valiendo, pero los lazos nos dan en la torre. Los lazos nos permiten generar como muchas topologías más. Un alumno con el que estoy haciendo estas cosas, un alumno de licenciatura, ya tiene clasificada todas las topologías que se pueden hacer. Pero bueno, por eso es que trabaja con gráficas nada más. Muy bien, entonces dijimos, bueno, a ver, ¿qué le podemos rascar a esto? Aquí seguro hay así como mucha información que no se ha desarrollado. Entonces, lo primero que nos preguntamos, bueno, a ver, ¿cuál es la dimensión de este espacio? O sea, las gráficas son espacios de dimensión 1 o 0 si son solo vértices.
¿sí? Si solo hay vértices es un espacio de dimensión 0. Estos son de dimensión 1. No les digo qué es la dimensión, pero se imaginan que un cuadradito relleno tiene dimensión 2 y así, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces hay una teoría de la dimensión y entre las varias definiciones de dimensión que hay una que es la cubriente, que a mí me gusta mucho, y nos pusimos a calcularla. Entonces resulta que cuando tomamos la topología de los pulpos, si la gráfica no tiene aristas, o las únicas aristas que hay son lazos, la dimensión es 0. Y en otro caso es 1. Entonces, de alguna manera se cumple esta propiedad topológica que tenían las gráficas en su construcción habitual. ¿Qué pasa? ¿Sí? No, si al menos tiene una. Con que haya una arista, ya tiene 1. Puede haber muchas aristas y sigue teniendo dimensión 1. ¿Sí? No cambia. Pero aquí sí cambia la cosa. ¿Sí? Cuando tomamos la topología digital, la dimensión topológica es el grado máximo de la gráfica menos 1. Entonces, ¿qué es el grado de un vértice? Pues el grado de un vértice es la cantidad de aristas que inciden en él. Entonces, aquí el grado de este vértice es 2, el grado de este es 3, porque hay un lazo y 2 aristas. Y el máximo de todos esos grados lo denoto por delta G, y resulta que la dimensión cubriente es el delta G menos 1. Entonces, bueno, a mí me gustó porque empieza a relacionar propiedades topológicas con propiedades combinatorias de la gráfica. ¿Sí? Luego, pues dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con los morfismos de gráficas. Entonces, ¿saben? Les he estado diciendo isomorfismos y morfismos y ni les he dicho qué son. ¿Sí? Entonces, ahorita les voy a decir qué es, pero lo que probamos es que si tenemos un morfismo de gráficas, pues el morfismo va a ser una función de los vértices unión las aristas en los vértices unión las aristas. Y mis espacios topológicos eran los vértices unión las aristas. Entonces, si tenemos un morfismo de gráficas, se induce de manera natural una función entre los espacios topológicos. Pues resulta que estas funciones son continuas. De hecho, con la de digital, además son abiertas. Entonces, vamos a ver qué es un morfismo, porque esto quizás aquí los de gráficas me van a echar. Hay muchas definiciones de morfismos, ¿sí? No hay única, no es única. Entonces, hay dos que son los que yo trabajé, que he visto que son más usuales. Unas le llaman a veces el morfismo estricto y otra vez es morfismo generalizado o morfismo, ¿cómo le llaman? No, ¿cómo? A ver, vemos si es ese. No era otro, eran gráficas conceptuales, algo así le llaman. A ver, vamos a ver. Entonces, el morfismo estricto, que es de los más conocidos, es el siguiente. Va a ser una función de los vértices unión las aristas en los vértices unión las aristas de otra gráfica que manda vértices en vértices, aristas en aristas, vértices adyacentes. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Esta es mi gráfica G, esta es mi gráfica H, y el A y el C van a este punto, el B y el D van a este punto. Estas dos aristas no las dibujé para no hacer más ruido, van a esta arista. El vértice E va a este punto y las dos aristas van a las dos aristas. Este es un ejemplo de un morfismo. El problema con bueno, no es problema, sirve mucho, pero a mí como topóloga digo, pues es que no valen contraer. Y la contracción de aristas es algo que luego en gráficas hacen mucho. ¿Sí? Entonces, a mí me gustaría que las contracciones también entraran como parte de los morfismos. Entonces, buscándole, hay otra definición de morfismo, que es la siguiente. Aquí no le quité lo de estricto, perdón. Entonces, este es morfismo sin estricto. Entonces, va de los vértices unión las aristas en los vértices unión las aristas. Los vértices van a los vértices y las aristas pueden ir a vértices o aristas. Pero, ¿qué pasa? Si una arista va a un vértice, entonces el extremo de la arista tiene que ir al mismo lado que la arista. ¿Sí? Y si una arista va a una arista, entonces los extremos de la arista van a los extremos de la imagen. Entonces, aquí hay un ejemplo de un morfismo que en el otro sentido no era morfismo. ¿Qué hace? Pues a ver, a todos los vértices los manda el único vértice que hay allá. ¿Sí?
Luego, la arista A y la B también la mandan a este vértice. Y la única arista que se salvó de ir a un vértice fue la arista C, que va a este lazo. ¿Sí? Un morfismo. Muy bien. Pues con cualquiera de las dos definiciones que se agarren, las funciones, los morfismos van a dar a funciones continuas. Y con cualquiera de las dos definiciones que se agarren, en la topología digital, los morfismos van a dar a funciones abiertas, son continuas y abiertas, esas son importantes. Y aquí, pues a ver, a las gráficas les asociamos un espacio topológico. Los morfismos van a dar a funciones continuas. Entonces eso me sonó a teoría de categorías. ¿Saben qué es teoría de categorías? Sí, más o menos. Yo no sabía, yo la odiaba. Una vez intenté entrar a un curso y dije, no, esto es una locura. Pero ya me gustaron. Después de... Ya me gustaron. Entonces, a ver, vamos a revisar qué es una categoría. Luego por ahí le llaman a esto el álgebra sin sentido, ¿no? El nonsense algebra. Entonces, una categoría, pues es una terna, la que el primer elemento es una clase de objetos, la segunda es una clase de morfismos y la tercera es una composición, operación binaria parcial llamada composición. ¿Qué significa eso de binaria parcial? O sea, yo tengo dos morfismos, a veces los puedo operar, a veces no. ¿Sí? Entonces, a ver, y la composición separa la clase de todos los morfismos en unas subclases que se denotan así, MXY, donde X y Y son objetos. ¿Y qué pasa? Si ustedes me dan tres objetos en la categoría y se fijan objetos X, Y y Z, se fijan los morfismos de X a Y, de Y a Z y de X a Z, entonces, si me dan un morfismo de X a Y y un morfismo cualquiera de Y a Z, la composición está definida y además es un elemento de X a Z. Un poquito como la composición de funciones, ¿no? Luego la composición es asociativa, igual que la composición de funciones. La tercera, esta es especial, si me dan cualquier objeto, pues existen los morfismos de X a X. Aquí siempre debe haber un morfismo especial denotado por I sub X, así como la identidad en X, que cumple la siguiente propiedad. Si ustedes toman otro morfismo de manera que exista esta composición, el morfismo se queda igual. Y si hay un morfismo G de manera que exista esta decomposición, entonces se queda el morfismo G. Bueno, a ver, esto quizás es todo muy abstracto. Entonces, una que todos se saben son los conjuntos, ¿sí? La categoría de los conjuntos. Tienen los conjuntos, esos son los objetos. Las funciones entre conjuntos son los morfismos. Y la composición es la composición de funciones. Es una categoría que desde álgebra superior 1 vieron. Pero puede ser mucho más abstracto que eso. Esta es una categoría. A ver, ¿de qué manera? Mis objetos son el A y el B. ¿Qué son? No sé, el A y el B. Mis morfismos yo los represento con estas flechitas. Aquí hay un morfismo F, un morfismo G de B a A, un H, un IA y un IB. Y la composición yo la doy con una tablita de estas de multiplicar. Entonces, a ver, por ejemplo, el morfismo identidad en B con el morfismo G, primero aplico la identidad, aquí se borró una rayita, y luego le aplico el G, pues me tiene que dar un morfismo de B a A, y el único morfismo que hay de B a A es G, entonces automáticamente este tiene que ser G. O luego me fijo en el morfismo H y luego le aplico F. Pues este es un morfismo de A en F. Y el único morfismo de A en F es F, de A en B es F. Entonces, ¿qué dije? La identidad con F, pues es F. Y en su casa, si quieren, hagan la tarea y vean que está bien hecha la tabla de multiplicar. Y luego pueden hacer otras categorías así abstractas, como ustedes quieran. Pero a mí las que me interesan son las que hemos estado trabajando. Entonces, por un lado está la categoría top, la de todos los espacios topológicos. Entonces, ¿cuáles son los objetos? Pues los espacios topológicos. Y los morfismos son las funciones continuas. Y la composición es la composición de funciones. Esa no hay duda, ¿sí? Es una categoría. Luego están las categorías de gráficas. Aquí hablo en plural, porque hay muchas. Dependiendo, sus objetos pueden ser las gráficas o las multigráficas.
Y dependiendo de qué definición de morfismo den, obtienen una categoría distinta, ¿sí? Entonces, al menos, hemos aquí ahora estado hablando de dos categorías, ¿no? Las de gráficas con morfismos estrictos y las multigráficas con morfismos, bueno, en realidad tres, ¿no? Y multigráficas con morfismos estrictos o no estrictos, o 4 en las permutaciones, ay, perdón. Ok, muy bien. ¿Y qué hicimos? Pues tenemos así, a cada gráfica le llamamos un espacio topológico, a cada morfismo una función continua. Pues esto es como una función del mundo de las gráficas, ahora ya sabemos se llama categoría, en la categoría de los espacios topológicos. Esas funciones, cuando cumplen ciertas reglas, se llaman funtores. Son algo muy especial. Entonces, ¿qué es un funtor? Tienen dos categorías, la C y la C'. Entonces, un funtor, aquí puse mapeo, es una palabra que odio, pero no le quería usar función porque no es una función, porque no son conjuntos. Entonces, es una regla que a cada objeto de la categoría C le asigna un objeto en la categoría C'. A cada morfismo en C le asigna un morfismo en C'. ¿Y qué cumple? Pues la composición, o sea, si F la compongo con G y luego le aplico phi, es lo mismo que phi con F compuesta con phi con G. Y la otra es que las identidades van a las identidades. Si cumplen esto, es un funtor. Y pues resulta que estas dos, el digital y el pulpo, son funtores de la categoría de las gráficas a la categoría de los espacios topológicos. Con cualquiera de la definición que den ustedes de gráficas, de categoría de gráficas, ¿no? O sea, con los dos funcionan. Con la digital es un poquito más bonita porque es más completa. Con las dos son inyectivas, ¿sí? Mandan ahora sí objetos distintos en objetos distintos, cosa que no hacía la otra construcción. Y parece aquí, les dije, híjole, todavía no ha acabado, parece que con esta es una subcategoría completa, o sea que las funciones continuas y abiertas, o sea, bueno, no exactamente en top, sino con funciones continuas y abiertas, vienen de morfismos de gráficas, que es algo que en general no sucede, porque si ustedes tienen por ejemplo, piensen en este espacio topológico. Entonces, ustedes podrían dar una función que lo manda en sí mismo, pero manda todo a una arista. Eso no es un morfismo de gráficas, porque todos los morfismos, los vértices tenían que ir a los vértices. Sin embargo, es una función constante entre espacios topológicos y es continua. ¿Sí? Sin embargo, con la topología digital, esta función no es abierta. Entonces, cuando nos restringimos a las funciones abiertas y continuas, parece ser, espero no decirles mentiras, que sí es completa. Cualquier función abierta y continua viene de un morfismo de gráficas. Y bueno, hay por ahí otras muchas cosas que estamos sacando. Bueno, aquí está lo que les acabo de decir, que es una subcategoría. Y me van a decir, pues sí, pues es una subcategoría de unos espacios topológicos bien feos, porque estos, si alguien sabe, dicen, esos no son Hausdorff. Pero no, en realidad son una subcategoría de una clase de espacios topológicos no Hausdorff, pero muy estudiados, que se llaman topologías de Alexandrov. No se confundan con los espacios de Alexandrov, son otros. Estas se llaman topologías de Alexandrov. ¿Qué es una topología de Alexandrov? Bueno, es un espacio topológico en el que el punto tiene una vecindad minimal, ¿sí? Una vecindad que es la más chiquita. Entonces, los espacios discretos son espacios de Alexandrov. R, por ejemplo, la recta real, no es un espacio de Alexandrov porque me dan cualquier punto y siempre pueden encontrar una vecindad más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita. Ese no es de Alexandrov. La topología no es de Alexandrov. La antidiscreta sí lo es. Los espacios digitales que vimos son espacios de Alexandrov, son topologías de Alexandrov, perdón. Y todos estos que vimos son topologías de Alexandrov. Entonces, estos espacios fueron nombrados primeramente por Alexandrov, pero bajo el nombre de topologías discretas. Y a mí se me hacía muy bonito esto porque a final de cuentas, pues tomaban, es así como la geometría discreta y todo, ¿no? O sea, teníamos los espacios topológicos, pero estos eran así como más finos, ¿no? Y tenían una estructura combinatoria que se podía así trabajar. Pero después la gente le empezó a llamar topología discreta a la que les definí al principio, en el que un espacio es discreto si todos los y cambiaron de nombre, ahora se llaman topologías de Alexandrov y son muy estudiados. Son muy estudiados primeramente por las topologías digitales,
pero aparecen mucho también en cuestión de dominación, en teoría del orden. Hay toda una clasificación de las topologías, están en correspondencia con los preórdenes, cosas ahí. Entonces, bueno, sí son una clase de espacios topológicos estudiados, no son muy feos, en realidad son chistosos, esos a mí me gustan, son chistosos. Y pues uno se podría preguntar mil cosas, ¿no? O sea, ¿qué más podemos decir? A ver, el número cromático de una gráfica, ¿puedo yo definirlo en los espacios de Alexandrov? O todas las propiedades que ya se han estudiado en estas topologías de Alexandrov, ¿qué me dicen de propiedades combinatorias de la gráfica? ¿No? Hay un puente grandísimo. Ya no me dio tiempo de hacerlo, pero tengo una construcción similar, pero para digráficas. Solo que las digráficas ya no van a espacios topológicos, sino unos que se llaman bitopológicos. Es decir, un espacio con dos topologías. Tienen una relación ahí. Y luego las hipergráficas. Las hipergráficas sí las estudió Antoine Vela desde un punto de vista y sentimos con Oscar que estamos trabajando que en realidad, bueno, hay como varias construcciones ahí, pero las hipergráficas podrían definir todos los espacios de Alexandrov, como que ahí sí hay una biyección un poco interesante. No sabemos, pero estamos ahí, pendiente de eso. Y para acabar, digo, bueno, quizás no es... Bueno, lo que les quería presentar eran 3 áreas de las matemáticas, las gráficas, la topología y la teoría de categorías. Y quiero acabar con una frase que dijo, ¿lo conocen? ¿Sí? Cedric Villani, el año pasado, justo estaba parado por aquí, dio una plática muy bonita aquí. Y inició su plática hablando, bueno, era un diálogo en realidad, inició diciendo lo que él consideraba que era importante para hacer en matemáticas actualmente. Y dice así, tal cual lo traduje de la plática que pueden escuchar en YouTube. Dice, estamos en un periodo de tiempo en el que el progreso de las matemáticas viene a través de las conexiones y las reinterpretaciones de las cosas matemáticas que ya existen. O sea, en vez de irnos subespecializando y sabiendo más de menos y menos, hasta el final saber todo de nada, pues mejor a ver de esto que ya está, cómo se comunica un área con la otra, ¿no? Y qué se puede decir una de la otra. Obviamente él lo dijo para su trabajo, que es grandioso y fabuloso, pero pues creo que podemos hacer lo mismo en muchas otras áreas, ¿no? Y espero les haya gustado. Gracias. ¿Hay preguntas, comentarios? La topología digital, o sea, bueno, de justo esto de las gráficas es muy nuevo y las que hay son hacia topologías digitales, o sea, para imágenes, y es todo una serie de problemas. Encontrar el equivalente a las curvas de Jordan, sí se saben el problema de la curva de Jordan, ¿no? Que si dibujan una imagen del círculo en el plano, se divide en 2 regiones, ¿no? Entonces era el mismo problema en la topología digital, pues este problema existe así como para los espacios de Alexandrov y todo. Topologías de Alexandrov, perdón, inspirados de los planos digitales. Okay. También quería preguntar, o sea, Euler nunca dibujó una No. Entonces, ¿quién fue quien no sé, eso me quedé con la duda también, eso para la próxima. Sí, no, él no dibujó una gráfica, él hizo el dibujito ese que tenía ahí, pero el razonamiento, pues es, a final de cuentas, es como... Y otra cosa, o sea, nació con el problema de los puentes de Königsberg, tanto la topología como la gráficas. ¿Cómo fue que nació la topología de ahí? O sea, ¿cómo fue que...? Ok, de los Königsberg, entonces sale esto de la gráfica, la geometría de la posición que no sabemos qué es, ¿no? Y entonces se siguen buscando problemas al respecto. Entonces empiezan a aparecer algunas cosas. Lo que más aparecen son teoría de nudos. Ya hay todo un tratado sobre teoría de nudos que es del que les dije del alemán el Johann Benedict Listing, que dice, no hay que llamarle análisis situs, hay que llamarle topología, ¿sí? Y entonces digamos que los objetos topológicos que se trabajaban ahí en el siglo XIX pues eran nudos, variedades. Los espacios métricos formalmente aparecen hasta 1905, más o menos 1906 aparecen, ¿sí? Y ya fue hasta el Hausdorff que dijo, aquí están, pero fue así como poquito a poquito, ¿no? De irle sumando a las cosas. Vinicia. Bueno, eso que se has visto la relación que tiene con matroides.
Esa es otra de los pendientes. Esa es otra de los pendientes y sí, esa la tengo en la tarea, en la listita, ponerla. Sí, creo que hay algo ahí interesante. ¿Algún otro comentario? ¿Han trabajado con herramientas algebraicas, por ejemplo, este último cacho? ¿Cómo? ¿Han trabajado con herramientas algebraicas, grupos fundamentales, teoría de Montopiano? No. Es algo que sí hay un poco, pero no suficiente. Y de hecho justo estoy esperando la tesis de alguien de Zacatecas que justo está haciendo cosas en espacios finitos, la parte algebraica, porque hay muy poco. Para topologías de Alexandrov hay muy poco de todo eso, de homotopía, grupo fundamental, grupos de homología, hay muy poco. Y sin embargo me gustaría, de hecho nosotros lo que estamos tratando a ver si podemos clasificar cuáles son las planas, que en realidad se pueden clasificar muy fácil porque ya están clasificadas del punto de vista de la teoría de gráficas, ¿no? Que tiene un menor, como menor a K33 o a K5, ¿no? Y eso significa que hay una función continua de la gráfica en K33, continua y abierta en K33 o en K5, o K33 o K5. Pero nos gustaría algo un poquito más, no sé, es pendiente también. Hay muchos pendientes. De hecho, todo lo que están diciendo, piénsenlo ustedes, ¿no? O sea, sí, hay mucho que se puede decir. Ok. Sí, bueno, teorías de la dimensión hay muchas. Esa es como el tamaño, ¿no? O sea, esa es más bien el tamaño. Pero esta dimensión se llama dimensión topológica o dimensión cubriente. Y lo que quiere decir, o sea, si quieren les doy la definición formal. O sea, si ustedes cubren el espacio, el chiste es encontrar un refinamiento de la cubierta. Por ejemplo, en R lo cubrimos con abiertos. Y la idea es encontrar un refinamiento que se corten a lo más, la intersección de cualesquiera dos, a lo más, la intersección, el máximo número de abiertos que se pueden intersectar son 2, ¿sí? Entonces la dimensión es 2 menos 1. En R2 ustedes pueden dibujar así, dan cualquier cubierta y pueden extraer, dar un refinamiento de manera que el máximo número de intersecciones que hay son 3. Entonces la dimensión es 3 menos 1, 2. Y lo mismo en el espacio, dan cualquier cubierta abierta y entonces pueden dar un refinamiento de manera que el máximo número de intersecciones que pueda ocurrir es 4. Entonces la dimensión es 4 menos 1. Entonces esa es la definición de dimensión cubriente y es la que aplicamos aquí. Sí, sí, es distinto, es distinto. Claro, esta de aquí no es una gráfica, esta de aquí abajo. Este es el abierto básico de este puntito, ¿sí? No, esta no es una gráfica porque le faltan los extremos, ¿no? Sí. Pero es dentro de esta gráfica, este conjunto es el abierto básico. ¿Sí? Una función es continua, una función entre espacios topológicos, si regresa un abierto en un abierto. Me tomo un abierto del codominio, lo regreso, si es abierto, para todos los posibles abiertos es continua. Eso es continua. Ok, bueno, pues agradecemos de nuevo a Natalia. Nos vemos regresando Semana Santa. Max Neumann va a hablarnos sobre superficies hiperbólicas.